Hola, buen día. Buenos días. Bienvenidos a los que no estuvieron el lunes. Vamos a esperar un poquito a ver si se suma más gente. Me escuchan bien, ¿no? Sí, se escucha bien, profe. Bien, estoy con problemas de internet y me dieron unos medios en el teléfono para zafar. Y en cualquier momento pueden caer los del servicio técnico. Esperemos que no sea ahora. Cualquier cosa les aviso. Bueno. Vamos a ver si espero un minuto más, a ver si se conecta más gente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer antes que empiece a desarrollar los temas? No sé si hay gente que no estuvo el lunes y tiene alguna duda. Pueden preguntar por el chat también, no hay problema. Profe, ¿podrías explicar otra vez lo de el libro y esas cosas? Sí, vamos a trabajar con dos tipos de apuntes. Por un lado, todo lo que es publicación de la cátedra, que es apuntes de cátedra, preguntas, actividades, preguntas de actividades prácticas, preguntas para autoevaluación. Todo lo que es material de cátedra está en comunidades, lo pueden ir, ya creo que está subida toda la unidad 1, y también yo se los voy pasando por el grupo de WhatsApp. Aparte de todo lo que es material de cátedra, están las fotocopias del libro. En todas las unidades vamos a tener capítulos de distintos libros. En esta unidad 1 tenemos un capítulo de Samuelson, un capítulo creo de Heilbronner y 2 capítulos de Burkuni Españolo. En esta unidad 1, el apunte de cátedra incluye todos los temas. En la unidad 1, el apunte de cátedra incluye todos los temas, ¿sí? Lo que hacemos con las fotocopias del libro sirven para ampliar y para entender mejor. Es como que el apunte de cátedra tiene lo de los libros resumido, pero como les decía el lunes, si uno estudia de un resumen que hizo otro, va a haber cosas que no entienda, cosas que le queden cortas y que puedan llegar a no responderla suficientemente bien, ¿sí? El otro día me decían, ¿hay algún tema que esté en el libro y que puedan tomar y que no esté en el apunte de cátedra? Y yo creo que no. Ahora, lo que puede pasar es que por ahí vos das una respuesta según lo del apunte de cátedra y te quedas corto o te dan un poquito vuelta la pregunta y no sabes cómo responderla porque estudiaste de memoria del apunte de cátedra y no entendiste lo que quiere decir el libro. Ahí están pidiendo, alguien puede pasar acá el link del grupo, si no después lo hago yo. Pero si alguien me hace el favor de pegar en el chat el enlace del grupo de WhatsApp, mejor. Yo igual lo mandé por guaraní, que es, ustedes siempre por las dudas revisen los mensajes en guaraní.
No sé, ya ni me acuerdo quién era que me había preguntado y si respondía a lo que me preguntaron. Sí, profe, gracias. Bueno, Candela. De nada. Bueno, ahí pegaron el enlace del grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? El otro día les decía, para que ustedes vayan teniendo una idea y se vayan ordenando, bueno, tenemos clases obviamente esta semana, la que viene, la siguiente, después entre el 20 y el 24 de septiembre, esa semana no hay clases porque hay turno de exámenes, o creo que no hay clases. No hay clases. El primer parcial, que incluiría unidad 1, unidad 2 y primera parte de la unidad 3, sería en la semana del 18 al 22 de octubre, en esa semana. Profe, perdón, ¿qué semana? Del 18, para que lo mire otra vez por las dudas, del 18 al 22 de octubre. Puede llegar a ser, probablemente acá se tira como algo estimativo, puede ser el sábado, que sería, bueno, 23 sería sábado, creo. Puede llegar, si es, en teoría es, el examen es virtual y es, entonces ahí es probable que sea un sábado a la mañana. Ustedes dirán, ¿y por qué un sábado a la mañana? Bueno, porque es cuando menos gente se conecta a comunidades, entonces funciona mejor comunidad. Ustedes piensen que el primer parcial en el primer cuatrimestre lo rindieron, no sé, 900 alumnos, algo así, no me acuerdo, había sido un montón, todos conectados al mismo tiempo. Pero bueno, eso lo veremos ya más cerca de la fecha. Cuando eso esté confirmado, yo les aviso, pero para que ustedes se vayan organizando. Y reitero, ahí entra unidad 1, unidad 2 completas y primera parte de la unidad 3. Bueno, todavía no averiguo nada para hacer las clases híbridas. Mañana me voy a poner con eso. Caso cuando me confirmen alguna fecha, les aviso. El otro día comenzamos... Profe, sí. Cuando decís unidad 1, ¿te referís? Porque viste que al principio como que hay una introducción y después dice introducción a la economía, unidad 1, que arranca tipo con una guía de preguntas. ¿Esa sería la unidad 1 o ya era el principio? El apunte de cátedra. Fíjate para que lo busque. Esto que les abrí acá es el programa de la materia. ¿Sí? Siempre ustedes básense en esto. Esto es el programa de la materia, la unidad 1 es esto. Este es el temario de la unidad 1. Es lo que tienen que manejar. Y así con cada unidad. Ahora les muestro el apunte de cátedra. Figura como publicación de cátedra U1. Esta es la publicación de cátedra. Esto es, acá está todo el contenido de la unidad 1, pero tienen que hojear, tienen que leer también estos libros aparte. Torres López, yo la verdad no se los doy, y esto no lo difundan, pero no se los doy porque independientemente que yo no comparto sus conceptos, que eso es lo de menos, eso no me importa. Yo
no es ese el tema. El tema es que tiene una visión alternativa donde cuestiona mucho de los conceptos que nosotros damos en el apunte de cátedra y en los otros libros. Y para mí, si bien es cierto, ustedes tienen que saber que hay visiones distintas, que no hay una única visión. Si yo les doy este libro ahora, les genero más dudas que certezas. Entonces yo prefiero que aprendan lo que dice la ortodoxia económica, ¿sí? Y luego que incluyan los conceptos que se llaman heterodoxos. Porque para poder criticar, primero tengo que saber en qué consiste. Así que no comenten y no digan a nadie, pero este libro yo no se los doy y no se los vamos a evaluar. Bien, pero este es el apunte de cátedra. Y aparte, en estas unidades tienen actividades prácticas, actividades de aplicación de conocimiento. Estas actividades las pueden ir haciendo. Obviamente la 1 en realidad la tienen que hacer al final, porque es construir un mapa conceptual con los distintos conceptos de la unidad 1 para entender las relaciones que hay entre los distintos conceptos. Y las otras ya las pueden ir contestando, ¿sí? Hasta ahora pueden ir contestando, no sé, de la 2, la A y la B, el resto todavía no. De la 3, la A, sí, yo les diría que recién después de la clase de hoy van a estar en condiciones de contestar por lo menos hasta la 4. Eso lo pueden ir contestando y después lo vamos a discutir en clases. Mi idea es que esto lo discutamos si es que tenemos esa clase híbrida, ¿sí? Presencial para algunos, virtual para otros, porque está bueno ahí además para el intercambio. Y aparte en esta unidad 1 también tienen, y en todas van a tener una guía de preguntas, ¿sí? Que como acá les dice es para autoevaluación. Si ustedes responden, estas son 30 y pico preguntas, 35. Si ustedes responden estas 35 preguntas, tienen un excelente resumen de la unidad 1. Les diría que está todo, ¿sí? No tendría que repasar fino para ver si hay algún temita que no está, pero me parece que está todo acá. Y las preguntas del examen no van a ser muy distintas a los que hay en estas 35, pero esto es para autoevaluación, es decir, ustedes las van haciendo y les sirve para ir estudiando los temas, ¿sí? O si quieren al final, antes de rendir, para repasar los temas. De acá, si hay alguna duda, me consultan, pero reitero, no las vamos a ver una por una en clases porque no tenemos tiempo. Bien. ¿Respondí la pregunta? ¿Entendió? No me acuerdo quién me había preguntado. Sí, profe, se entendió. Bien, bueno. Vuelvo entonces a la presentación. Lo que vimos el lunes, ¿sí? El lunes comenzamos viendo qué es el objeto de estudio de la economía, el problema económico. Dijimos que el principal problema de la economía es la escasez. Esa escasez surge porque los recursos para producir los bienes son limitados y las necesidades de las personas son ilimitadas. Y de ahí surge que los bienes sean escasos, que no haya cantidad suficiente de bienes para satisfacer todas las necesidades.
Y dijimos que a partir de ahí surgen los problemas de producción y distribución, que los problemas de producción es definir qué bienes se van a producir, es decir, elegir, como tenemos recursos limitados, yo tengo que ver esos recursos a dónde los asigno a presupone en el agro, tengo X cantidad de hectáreas de tierra fértil, digo, bueno, ¿cuántas de esas hectáreas van a producir soja y cuántas van a producir maíz? No puedo destinar la misma hectárea a las dos cosas, entonces tengo que elegir qué producir y también tengo que elegir cómo producir. Cuánto trabajo voy a utilizar, cuánto capital voy a utilizar, qué tecnología voy a utilizar, cuánta tierra o recursos naturales voy a utilizar, ese es el cómo producir. Y obviamente los bienes se producen para ser consumidos, entonces antes de ser consumidos tienen que ser distribuidos, es decir, que ahí está el problema de la distribución, que es la pregunta de para quién producir los bienes, quiénes son los que van a recibir los bienes producidos. Bueno, después nos metimos en este cuadro que, como les dije, es bastante difícil de sintetizar en un cuadro esta idea, pero dijimos, bueno, ¿cuáles son las formas que tienen las sociedades para hacer frente al problema de producción y distribución? Dijimos, bueno, siguiendo el libro de Heilbronner, hay tres mecanismos: la tradición, el mando y el mercado. La tradición, que lo hacen según las generaciones anteriores; el mando, cuando alguien o algunos toman decisiones para todos; y el mercado, donde el libre juego de la oferta y la demanda y los precios van asignando los recursos. Y dijimos, las economías precapitalistas o anteriores al surgimiento del capitalismo predominaban la tradición y el mando. Si bien había algo de mercado, predominaban la tradición y el mando. En las economías capitalistas, en general lo que predomina es el mercado. Si bien ahí adentro pueden, dentro de las economías capitalistas, a partir del siglo XX, bastante después que surgió el capitalismo, en el siglo XX surgen, hay dos sistemas teóricos abstractos donde para responder a los problemas de producción y distribución. Un sistema es una economía totalmente de mercado, otro sistema es una economía centralmente planificada, donde el Estado toma todas las decisiones y el Estado es el dueño de los medios de producción, que es lo que tienen acá. Pero esos son, les decía, sobre todo modelos teóricos. En la práctica, todas las economías son mixtas, es decir, que algunas decisiones se toman a través del mercado, algunas decisiones las toma el Estado. Obviamente, en Corea del Norte la mayoría de las decisiones las toma el Estado, pero puede haber lugar para el mercado. En Cuba lo mismo. En Venezuela un poco menor medida, pero muchas de las decisiones las toma el Estado, ¿sí? En China se ha ido transformando. China, que después de la revolución era claramente una economía centralmente planificada, hoy ha ido yendo hacia una economía de mercado, es decir, que es una economía mixta, pero donde buena parte de las decisiones hoy en día las toma el mercado, ¿sí? Y hace 40 años la mayoría de las decisiones se las tomaba el Estado. Perdón que mire el WhatsApp, no es mi costumbre, pero estoy esperando que me avisen si vienen los de Fiverr. La titular de la cuenta de mi esposa, que le dije avísame cuando te avisen. Bueno,
Esto es sintéticamente lo que vimos el lunes. Ahora lo que vamos a ver es la otra parte de esta unidad 1, que es introductoria, que es analizar las características que tiene la economía como ciencia. Toda ciencia tiene un objeto de estudio y un método de estudio. El objeto de estudio es lo que estuvimos viendo, es el problema económico, que para la escuela neoclásica es la escasez, para los autores clásicos, que ya vamos a ver quiénes fueron, Adam Smith, David Ricardo, para el mismo Marx, el objeto de estudio de la economía tiene que ver con los problemas de producción y distribución. Para otros, como la escuela austríaca, la clave del problema económico es la necesidad de la elección. Los austríacos dicen, o la escuela austríaca dice, bueno, dada la escasez, eso nos obliga a elegir. Entonces la clave en la economía es la elección. Bueno, eso es el objeto de estudio. Y es lo que estuvimos viendo hasta ahora y es lo que teníamos básicamente acá. Este es el objeto de estudio de la ciencia. Y toda ciencia tiene también un método, por eso es ciencia. Uno dice, bueno, ¿por qué la economía es ciencia? Y porque tiene un método científico, ¿sí? Tiene un método riguroso y apropiado. Ahora, ¿qué tipo de ciencia es la economía? Bueno, en primer lugar es una ciencia social, ¿sí? ¿Por qué es una ciencia social? Porque tiene el hombre y las relaciones entre los hombres económicas, en este caso, como objeto de estudio. Por eso es una ciencia social. Y ustedes van a ver en Introducción a las Ciencias Sociales, que la están cruzando paralelamente a esta materia, van a ver que en el surgimiento de las ciencias sociales van a ver también cuándo surge la economía como ciencia. ¿Sí? Entonces la economía es una ciencia social, en eso no hay discusión. Ahora acá se pone que es que la economía, además de ser una ciencia social, es una ciencia histórica. Bueno, yo cuando esto lo doy en modo presencial, a histórica le pongo unos signos de pregunta. ¿Por qué se discute si es histórica? ¿Sí? Hay consenso de que es una ciencia social, pero se discute si es histórica. ¿Qué significa que la economía sea una ciencia histórica y que sus postulados, que sus leyes tienen validez acotada a un determinado tiempo y espacio, es decir, a un determinado momento y a un determinado lugar? Si yo digo que la economía es una ciencia histórica, estoy diciendo, bueno, lo que tiene validez hoy en Argentina en el siglo XXI o en 2021, si quieren, no necesariamente lo va a tener en Japón, o no lo va a tener en la Argentina de hace un siglo atrás. A eso se refieren, o eso es lo que dicen los que sostienen que la economía es una ciencia histórica. La otra mitad de la biblioteca, o no sé si será la mitad, pero acá hay una grieta, ¿sí? La otra parte de la biblioteca dice, no, la economía no es una ciencia histórica, porque sus postulados, sus leyes tienen validez
no importa cuándo y dónde. Y como ejemplo claro utilicen las leyes de la oferta y la demanda. Dicen, las leyes de la oferta y la demanda tienen validez siempre, no importa dónde y cuándo. De hecho, existían la oferta y la demanda antes que existan los conceptos de oferta y demanda. Bueno, esta es una discusión. No hay consenso entre los economistas si es, o entre el mundo, no solo los economistas, si es o no histórica. Lo de la clase de hoy va a ser bastante pesado, se los voy adelantando, es hablar del método o las características de la ciencia en un nivel introductorio como este es difícil, ¿sí? Y independientemente del nivel, es un tema pesado y bueno, por lo menos a mí me resulta un tema aburrido. Y he hecho varios cursos de esta temática, nunca encontré ningún, por más onda que le pongan los profes, que lo logren hacer entretenido. Bien. Bueno, esto ya se los dije, con lo que van a ver en ciencias sociales, es cuando surge la economía como ciencia. La economía como ciencia surge en el siglo XVIII, ¿sí? Ya se los adelanto. Para la mayoría de la biblioteca, la economía, podemos decir que la economía surge como ciencia con Adam Smith. Aunque algunos lo sitúan algunas décadas antes con Quesnay en la fisiocracia o algún otro autor un par de décadas antes, pero todos los autores estos que les estoy mencionando son del siglo XVIII. No hay duda de que la economía surge realmente como ciencia en el siglo XVIII, porque recién ahí va a tener, reitero, un método riguroso y apropiado. Bien. Bueno, perdón, me adelanté, no me acordaba que estaba esto en las diapositivas. Yo les dije antes, hace 5 o 10 minutos, que el objeto de estudio de la ciencia se discute, que todo tiene que ver, que el objeto de estudio es esto, ¿sí? Pero algunos, como ahora vamos a ver, en la definición de Robbins, la escuela neoclásica hace énfasis en la escasez, otros hacen énfasis en la producción y la distribución, otros en la necesidad de elección. Y esto son 3 definiciones de economía que les muestra, donde las definiciones de economía nos sirven de ejemplo para ver en qué ponen énfasis los autores, ¿sí? o las escuelas. La primera definición que tienen acá es la de Samuelson, que les diría es una definición clásica, tradicional de economía, ¿sí? Probablemente la más difundida. Samuelson, que es el libro uno de los libros que le pasamos, murió hace, hará unos, 10 años, con 90 y pico de años, y es el manual de economía más leído en el mundo. Es el libro clásico de introducción a la economía en casi todos los colegios, facultades, universidades del mundo. Está traducido a no sé cuántos idiomas, llevan 20 y pico de ediciones, porque Samuelson ya se murió, pero los colaboradores siguen
ayornando el libro, y les diría que esta definición de economía es de las más tradicionales o clásicas, ¿sí? Que incluye todo, digamos, acá, pues incluye el tema de la producción, incluye el tema de la distribución y también el tema de la escasez. A mí lo que no me gusta acá es que habla de recursos escasos, y yo les dije recién, el lunes les dije que lo que son escasos son los bienes. Los recursos son limitados, pero bueno, eso no les va a cambiar nada en ningún examen. Bueno, otra definición que tienen es la de Lange. Lange es un autor marxista, ¿sí? Y buen día. Saludo a mi hijo que se acaba de levantar, su último día de virtualidad. Mañana esperemos que arranque la presencialidad ya definitiva. Espérenme un segundito, ¿sí? Que le digo una cosa. Bien. No estoy usando su celular para el Wi-Fi porque, como les dije, no me anda bien internet y se me alejó él con el celular y se me iba la señal de Wi-Fi. Les decía, bueno, la definición esta de Lange, que es un autor de formación más vale marxista, fíjense, dice, es la ciencia que estudia las leyes sociales que rigen la producción y distribución de los medios materiales aptos para satisfacer las necesidades humanas. Bueno, en toda definición de autores heterodoxos, digamos, que no marxistas o no necesariamente en general, sí marxistas, o sea, que estén en contra de la escuela neoclásica, que ya vamos a ver en la unidad 2 que fue, nunca van a encontrar que se hable de escasez en esos autores. En cambio, fíjense en la última definición que tienen ahí de esas tres, que es la de Robbins, y que es un autor de la escuela neoclásica, ahí tienen claramente el concepto de escasez, ¿sí? Entre los en la definición, ¿sí? Acá tenemos que resaltar la escasez de medios para conseguir fines dados. Ustedes estarán preocupados en este momento, dirán, profe, que me voy a tener que aprender de memoria las definiciones de cada autor o escuela. No, no se preocupen. Esto está para que ustedes vean lo que ya les dije varias veces, que según autores / escuelas de pensamiento económico, hacen énfasis en algún aspecto distinto del problema económico. Esto lo tienen acá en la unidad 1, esta es la publicación de cátedra, tienen un anexo, esperen que llego, tienen dos anexos, ¿sí? El anexo 1, llegué, página 15, anexo 1, sí, análisis de las definiciones de economía, las que vimos ahí, las de Lange y la de Robbins, ¿sí? Acá tienen la de Robbins, antes la de Lange.
esto es para que vean lo que les decía, que según distintos autores hacen énfasis en una parte distinta del problema económico. Pero no se preocupen que nadie les va a tomar de memoria que digan qué dijo, cuál es la definición de Robbins, de Lange o de von Mises que tienen acá. Esto es lo que les decían de la escuela austríaca, ¿sí? Y como les decían, la escuela austríaca, la clave es la elección. Pero no se preocupen, esto es para que lo lean y para que entiendan eso, que según distintos autores o escuelas, el objeto de estudio de la ciencia es distinto. Si tienen que estudiar una definición de economía, porque por ahí alguien les pregunta qué es la economía, sería una pregunta obvia si están estudiando introducción a la economía. Bueno, esta de Samuelson es una definición bastante completa de economía. Bien. Bueno, como dijimos en la diapositiva anterior, la economía es una ciencia social, ¿sí? ¿Qué características tienen las ciencias sociales? Que el hombre, ¿sí? Las personas, somos objeto y sujeto de estudio, ¿sí? Esa es una característica que tiene las ciencias sociales que las distingue de las ciencias naturales. ¿Sí? En las ciencias sociales nosotros estamos estudiando problemas que nos afectan también a nosotros, ¿sí? O problemas de los cuales nosotros somos parte. ¿Sí? Esas son las ciencias sociales. En cambio, en las ciencias naturales yo estudio, qué sé yo, los problemas de los animales, de las plantas, etc. ¿Entienden? Ahora, yo acá no voy a respetar este orden y voy a ir a esto. Esto es el método, ¿no?, en la economía, pero este mismo método se aplica en el resto de las ciencias sociales. Y si bien acá hay una discusión filosófica importante, haciendo algunas simplificaciones, el mismo método de estudio se aplica en las ciencias naturales. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos del método? Bueno, siempre cualquier investigación científica va a surgir de la observación, es decir, de algún problema que interesa, que afecta o no, puede ser de ese país, del exterior, o observar algo, ¿sí? O también en el método hipotético deductivo se dice la investigación puede surgir de una acción. Un axioma es algo que se supone conocido por todos, ¿sí? Que todos saben. De la observación, ¿sí?, se establece una hipótesis y eso es lo que se denomina el método inductivo. ¿Sí? De la observación ir a una hipótesis, ¿sí? La hipótesis es una explicación del problema observado, ¿sí?, en términos teóricos. Es decir, bueno, este inconveniente se da porque
A determina, o B se comporta así, la variable B se comporta así porque A cambió en tal sentido. ¿Sí? Si vamos a la práctica, supongamos, yo observo que hay inflación. Yo digo, bueno, ¿por qué hay inflación? Bueno, una hipótesis, o la hipótesis aceptada por la gran mayoría del pensamiento económico, es decir, hay inflación porque hay un exceso de emisión monetaria, o hay más emisión, hay más el crecimiento de la oferta monetaria es mayor que el crecimiento de la demanda monetaria. ¿Sí? Entonces, el problema observado es la inflación. La hipótesis es decir, bueno, la inflación se da por el exceso de emisión. Esa es la hipótesis. Bueno, ahora, a esa hipótesis la tengo que explicar desde el punto de vista teórico. ¿Por qué yo puse esa hipótesis? Bueno, porque hay, desde, no sé, desde antes de Adam Smith, ya los últimos autores denominados mercantilistas ya discutían los efectos que tenía en ese momento, todavía no había dinero de curso legal, pero había un exceso de metales preciosos y eso generaba inflación. Entonces surgió luego con el tiempo lo que se denominaba la teoría cuantitativa del dinero y después teorías complementarias o con origen en esa teoría cuantitativa del dinero, distintas teorías para demostrar que la relación que hay entre la mayor emisión de dinero y la mayor inflación. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda parte del método, que es cuando de la hipótesis paso a la explicación lógica de esa hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué yo dije que la emisión me genera inflación? Bueno, porque hay por detrás teorías, leyes que lo explican, que están avaladas en estudios de series de tiempo de distintos países, en distintos siglos, y que muestran esa relación de causalidad. Y esa es lo que se llama la parte deductiva del método, la deducción, explicar la hipótesis que planteé, explicarla desde un punto de vista lógico, teórico. ¿Por qué eso es así? Bien, y la tercera parte del método científico es verificar esas teorías o leyes, la contrastación. Es decir, esto que yo dije acá en la hipótesis es someterlo a la verificación y la contrastación con la realidad. ¿Qué sería esto? Bueno, volver, yo digo, bueno, hoy en la Argentina lo que me disparó mi investigación fue la inflación actual de la Argentina. Entonces, establecí una hipótesis, expliqué esa hipótesis por las cantidad de teorías que hay para mostrar eso. Y ahora tengo que demostrar que esas teorías siguen teniendo validez y que lo que yo planteé en la hipótesis es cierto. Entonces, ¿qué voy a hacer la observación? Y bueno, voy a agarrar cómo vino aumentando la cantidad de dinero en circulación en Argentina en X cantidad de tiempo y mostrar cómo que eso se manifestó en aumento de la inflación. ¿Sí? Si yo con la serie de tiempo que estoy mostrando se observa eso, bueno, la hipótesis se da por válida, por cierta. Pero también puede ser, y es válido, que para el método científico que una hipótesis no sea cierta, que una hipótesis no sea correcta. ¿Sí?
puede suceder que yo tenía idea que algo era así, planteé una determinada hipótesis y después cuando la voy a contrastar con la realidad me doy cuenta que no daba. Supongo si yo parto del mismo problema y digo, hay inflación, bueno, y la hipótesis que pongo, en vez de ser que la emisión genere esa inflación, pongo esa inflación se da por los mercados concentrados. Supongo que hay algunos economistas que le echan la culpa de la inflación a los supermercados. Entonces yo digo, la hipótesis en este caso sería la inflación me la genera los oligopolios o los mercados concentrados. Puede haber también puede pasar, ya no estamos moviendo ni el modem ni el teléfono de mi hijo, lo tuve que conectar con el mío. Perdón, pero bueno, suele pasar. Quedé hablando solo hasta que me di cuenta que no pasó mucho tiempo. Con los distintos métodos los distintos pasos del método científico, había dicho que, bueno, dada la hipótesis de que la inflación la genera la emisión, yo podía ir a la realidad y contrastar eso, y encontrar series de tiempo que indiquen que cuando aumentó la emisión, aumentó la inflación. Eso no es que vamos a encontrar series de tiempo que me den que es algo instantáneo o que es exactamente proporcional en la emisión con la inflación, ¿sí? Pero si tomo series de tiempo largas y con un cierto rezago, voy a encontrar esa relación bien clara. Les decía, otros pueden decir, y esto no sé si me lo escucharon, de la concentración en los supermercados. Escuchan.
Bueno, acá estoy de nuevo. Díganme cómo se escucha ahí. Hacemos un intento más, si no, lo dejaremos para el lunes. Ahora se escucha bien, profe. ¿No se escucha bien? Bueno. Mil disculpas, pero bueno, me excede, no es algo que sea culpa mía de esto. Bien, les estaba diciendo que si la hipótesis hubiera sido que la concentración en los supermercados lo que genera la inflación, cuando vaya la gratificación iba a demostrar que eso era opuesto, que eso era incorrecto. Porque en Argentina no hay más concentración que en Brasil, en Chile o en Uruguay, y sin embargo en los otros países no hay inflación y acá sí. O la concentración hoy en Argentina no es mayor que la que había hace 10, 20 o 30 años, y hoy tenemos inflación y hace 20 años no teníamos inflación. Entonces, ya vamos a ver en la unidad 4, los supermercados pueden reproducir la inflación, pero no la generan. Bien, se entendió más o menos esto de los métodos científicos, o del método científico, el método en economía. Como les dije antes, haciendo algunas simplificaciones, este método se aplica no solo a todas las ciencias sociales, sino también a las ciencias naturales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las ciencias sociales y las ciencias naturales? Bueno, que en algunos casos, si bien esto es discutible, en las ciencias sociales puede creerse que determinado conocimiento, por ahí una determinada teoría que en una época se da por válida, después se demuestra que en realidad no lo era. Pero yo no sé si eso, para mí no es una diferencia con las ciencias naturales. Ustedes piensen que en las ciencias naturales, en una época se creía que la Tierra era plana, después se demostró su forma y ahora parece que están los terraplanistas que sostienen que quieren volver hacia atrás. Entonces también el conocimiento es relativo, ¿sí? Y puede llegar a ser, no es que es transitorio, sino que después se puede mostrar una determinada teoría que se da de válida en un momento, después puede pasar que sea incorrecta. Para mí, todas las diferencias de las ciencias sociales con las ciencias naturales parten de esto que les seleccioné. En las ciencias sociales no podemos realizar experimentos controlados. Si bien hay algunos casos, ¿sí? No sé si son experimentos controlados. ¿Qué queremos decir? Que en las ciencias sociales nosotros no tenemos un laboratorio para chequear, para hacer combinaciones y probar, o no tenemos como yo veo allá en la Facultad de Ciencias Agrarias que hay viveros con un ambiente controlado, entonces ahí prueban distintos tipos de semillas y las someten a la misma temperatura, a la misma luz, a la misma cantidad de agua, etcétera, a las mismas condiciones ambientales. Entonces pueden saber si una semilla rinde más que otra en determinadas condiciones y así hacen un número importante de experimentos para chequear. Bueno, eso en las ciencias sociales no lo podemos hacer. No tenemos esa posibilidad en las ciencias sociales. De ahí entonces es que haya menor precisión en los métodos de estudio en las ciencias sociales. ¿Por qué? Bueno, porque como no podemos hacer experimentos controlados, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, lo que hacemos en las ciencias sociales, en la economía y en todas las ciencias sociales, es utilizar la abstracción, pensar algo en
abstracto. Yo no puedo hacer experimentos controlados, yo no puedo hacer una simulación de decir, bueno, agarro un super reality donde pongo una economía donde le pongo más plata en el bolsillo a la gente porque la emito y ver qué pasa cuando esa gente va a comprar los bienes, si suben los precios, cuánto suben. No puedo hacer ese tipo de experimentos para demostrar que la mayor emisión me genera inflación, ¿sí? Entonces recurrimos a la abstracción, ¿sí? En la economía y en las ciencias sociales pensamos los problemas en términos abstractos. ¿Qué quiere decir eso? Que tomamos de la realidad aquellos que es importante para lo que queremos estudiar, ¿sí? Y suponemos que el resto no se modifica. Esto es difícil de explicarlo, pero ustedes piensan, cuando hay un proceso inflacionario hay un montón de factores que influyen en que se reproduzca esa inflación, ¿sí? Ahora, yo no puedo tener en cuenta todos esos factores porque actúan continuamente en distintos sentidos, en distintas proporciones, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil determinar qué pasa. Supongan, porque algunos dirían, o algunos creen que si hay más emisión de dinero y no se permiten que los ajusten los salarios, que no ajusten los precios en un sistema totalmente controlado, no va a haber inflación. Bueno, eso también se demuestra que no es así, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Como no puedo manejar todas las variables que pueden influir en un fenómeno económico, yo hago abstracción. ¿Qué es abstracción? Tomo las variables que creo o que considero importantes para eso, en este caso la emisión y la inflación, y hago abstracción de lo demás. Digo, supongo, ¿sí? Si bien sé que no es real, pero supongo que el resto no se modifica. Para poder aislar esto, vayamos a ver un ejemplo más simple. Una de las leyes económicas más famosas, o quizá la más famosa, es la ley de la demanda decreciente. ¿Qué me dice la ley de la demanda decreciente? Que si sube el precio de un bien y todo lo demás permanece constante, va a caer la cantidad demandada de ese bien. Reitero, si sube el precio de un bien y todo lo demás se mantiene constante, o ceteris paribus, como decimos en economía, usamos una frase que estaba por acá, ceteris paribus, ¿sí? Proviene del latín. Suponemos que todo lo demás permanece constante, o ceteris paribus. Si sube el precio de un bien, cae su cantidad demandada. Bueno, eso es abstracción, eso es algo abstracto. ¿Por qué? Pues permanecen constantes todas las demás variables que pueden influir en la cantidad demandada de un bien. No, yo sé que en la realidad no permanecen constantes, se modifican continuamente. Ahora, yo quiero explicar la relación entre dos variables, entre el precio del bien y la cantidad demandada del bien. Entonces hago abstracción, supongo que lo demás permanece constante. Y ahí puedo explicar esa relación, ¿sí? Si no, no habría forma de explicar. A la economía nos critican por esto, la situación de la utilización de supuestos irreales, esto que les decía yo recién. Suponemos en muchos casos que lo demás permanece constante cuando en la realidad no es así. Bueno, pero es la forma que tenemos de aislar las variables y poder analizar las relaciones entre determinadas variables, si no sería imposible.
entonces nosotros, los economistas, nos defendemos nuestra ciencia, diciendo que a las leyes económicas, a los modelos económicos, no se las puede evaluar según si sus supuestos son reales o irreales, sino que se la debe evaluar por la capacidad para explicar la realidad. Y de esa forma son los tenemos. Y la curva de demanda explica perfectamente qué es lo que pasa en la realidad y luego la interacción entre la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. A pesar de que haya supuestos que pueden ser irreales, ¿sí? Pero eso se hace con la abstracción. Pensar en términos abstractos es los que por ahí ya, los que estudiamos la carrera de economía y hace 20 años que damos clases de economía, yo ya lo tengo incorporado, es inconsciente esto de pensar en términos abstractos, y es por ahí lo que más les cuesta a ustedes cuando están empezando a ver economía, es el error de la gente, o me ha pasado darle curso a gente ya entrada en años, ¿sí? No adultos mayores, pero sí gente que ya han sido profesionales de otras ciencias, y el problema que lo que más les cuesta de entender de la economía es el tema este de la abstracción, porque inmediatamente lo que quieren hacer es buscar un ejemplo. Y cuando busco un ejemplo puede ser que se aplique, pero puede ser que no, ¿sí? Depende del ejemplo, que si yo pienso, pues si no, pero si fíjate que subió el precio del pollo y la cantidad mandada de pollo también aumentó. Bueno, ¿está contradiciendo la ley de la demanda? No, pará, lo que pasó ahí seguramente algún otro fenómeno, alguna de esas variables que suponíamos constantes se modificó, entonces hizo, por ahí subió el precio de la carne de vaca más que el precio de la carne de pollo, entonces a pesar que subió el precio del pollo, aumentó la demanda de pollo, ¿no? O sea, cuando yo lo busco bajar con un ejemplo, muchas veces me complico. Entonces, primero en economía, y supongo que en todas las ciencias sociales, pero lo que yo entiendo es de economía, hay que pensarlo en términos abstractos y en términos lógicos. Cómo se comportan determinadas variables en términos abstractos y lógicos. Y después buscar los ejemplos, una vez que lo entendí en términos abstractos, y no al revés. Y yo intento entender todo a través de ejemplos, puede pasar que no entienda nada. Bueno, ¿qué más de las ciencias sociales? Juicios de valor, ¿sí? Obviamente, ¿saben ustedes qué son los juicios de valor? A ver si hablan un poco ustedes o escriben, tienen idea qué son los juicios de valor. No, profe, no sé. Juicio de valor es una visión personal que yo tengo, una opinión de algo. Esos juicios de valor, ¿por qué pueden estar influenciados? Bueno, pueden ser por el hogar donde me crié, o los amigos que tuve, o la religión de la que soy o no soy, de los profesores que tuve, del material que leo, de un montón de cosas. Yo puedo sacar mi opinión personal. Ahora, en las ciencias sociales, como existe la dificultad, reitero, de los experimentos controlados, los juicios de valor quedan más manifiestos, ¿sí? O existen más juicios de valor que por ahí que en las ciencias naturales, ¿sí? Yo de ciencias naturales, la verdad que no sé nada, entonces me cuesta buscar ejemplos.
hace muchos, pero muchos años, las últimas veces que leí ciencias naturales, pues supongo que la ley de la gravedad, bueno, yo creo que no se discute la ley de la gravedad, o no hay mucho margen para discutir la ley de la gravedad. Pero bueno, sí hay muchas discusiones en otros temas en las ciencias naturales, ¿sí? No quiere decir que no haya juicios de valor, pero en las ciencias sociales quedan más manifiestos los juicios de valor, ¿sí? Y es más difícil que esos juicios de valor no afecten a la ciencia. Porque si yo estoy haciendo un experimento en una ciencia natural, por más opinión que yo tenga, no puedo cambiar lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Como les decía, si yo armé un vivero y pruebo 2 tipos de semilla distintos y yo creo que tal semilla va a funcionar mejor que la otra, pero luego yo no voy a influir en qué tal semilla, no puedo decir, el ambiente está controlado, yo no puedo cambiar nada para que una semilla crezca más o menos que la otra. Ahora, en las ciencias sociales sí, ahí aparecen las trampas o lo que no corresponde en cuanto al método científico. Hay algunos economistas que es como que niegan que la emisión sea la causa de la inflación, ¿sí? Porque la buscan de distintas formas, ¿sí? Y entonces te van a buscar para negarte eso, te van a decir, no, pero fíjate que Estados Unidos el año pasado emitió un montón de plata y sin embargo no tuvo inflación. Bueno, o no tiene inflación. Bueno, el tema primero que es falso, sí tiene inflación. A nosotros nos hace reír, digamos, porque una inflación que pasa, qué sé yo, del 2% anual al 2,5% anual. Que para nosotros es una joda eso, porque en un mes tenemos más que la inflación que ellos tienen en todo el año. Pero hay un cambio en la inflación, ¿sí? Y por otro lado, bueno, hay que aclarar, ahí hay que diferenciar entre lo que se llama un país grande, un país chico. Los dólares que Estados Unidos emite no quedan solo en Estados Unidos, se difunden por el mundo. Entonces, la inflación en todo caso genera una inflación mundial, no solo dentro de su propio país. Pero con esto le quería decir que en las ciencias sociales los juicios de valor van a estar más presentes. Lo que hay que tratar es de minimizarlo. O sea, si yo creo determinada cosa, no tengo que buscarle la forma a la investigación para que me dé eso que yo creía. En realidad, tengo que hacer la investigación y bancarme los resultados. Si la hipótesis que yo había planteado, cuando la voy a contrastar con la realidad, me da que no es correcta, que es incorrecta, bueno, ahí tengo que bancarme los resultados y sí. Pero bueno, igual siempre hay juicio de valor. Entonces, fíjense en esto de la pandemia. Todo lo que tiene que ver con la pandemia, los epidemiólogos y compañía, y en realidad no es todo eso, tiene más que ver con las ciencias naturales que con las ciencias sociales. Y sin embargo vimos a lo largo del tiempo por un lado, que sigue habiendo puntos de vista diferentes sobre determinadas cosas, y además que cosas que se creían ciertas en un determinado momento, luego se dieron, qué sé yo, en un momento, que yo te discuto con mi esposa, que en un momento se creía que
uno podía contagiarse el COVID por el contacto. Entonces llegábamos al supermercado y mi mujer le tiraba, rociaba con agua, con alcohol a todo, le pasaba un trapito. Bueno, después se demostró que ahí es que uno puede llegar a contagiarse, pero que es mínima la posibilidad de contagio a través del contacto. ¿Sí? Sí, yo obviamente toco algo y luego si alguien estornudó sobre algo, yo toco eso, después me lo llevo a la boca, bueno, pero tiene que pasar todo en poco tiempo, etc. Entonces lo que le estoy diciendo, que la pandemia esta demostró que quedaron sobre la mesa un montón de cuestiones de la medicina que también se muestra que hay juicios de valor, que hay discusiones, que no hay verdades universales, ¿sí? Y que también pueden ir modificándose, lo que no hay constantes universales, como dice acá al principio. Y reitero, y eso tiene mucho más que ver con las ciencias naturales que con las ciencias sociales. Bien. Bueno, como les dije, la economía trabaja, esta es la clave, la palabra clave en el método en economía es la abstracción. En base a eso se elaboran teorías económicas, ¿sí? Se elaboran modelos económicos, que ya vamos a ver qué son, y se trabaja con datos económicos. Tendría que avanzar un poco más, pero por hoy vamos a dejar acá. ¿Sí? Ya los inconvenientes técnicos ya me distrajeron, me alteraron y me fui un poco del eje que venía teniendo. Pero más o menos cumplimos. Lo que nos está quedando de ver de la unidad 1, ¿sí? Ya se los muestro, es lo que a usted le figura como la presentación. La presentación de la segunda parte, ¿sí? De la unidad 1 es repasar esta idea de la abstracción, la teoría de los modelos, ver esta clasificación de la ciencia entre economía positiva y normativa, ver lo que son los modelos económicos, ¿sí? Y después vamos a ver un ejemplo de modelo económico que es la frontera de posibilidad de producción. Y también vamos a ver las variables económicas, que esto lo tienen en el anexo 2 del apunte de cátedra que les mostré, de la unidad 1. Las definiciones de economía son el anexo 1. Y en el anexo 2 están los instrumentos del análisis económico, que ahí lo principal que tienen que estudiar es lo de las variables económicas, ¿sí? Todos ustedes en la apunte de cátedra ya pueden ir leyéndolo, pueden ir avanzando. Siempre es mejor que uno lea antes de venir a clases. Eso es lo ideal. Yo les reconozco que creo que en 34 materias que tenía la licenciatura en economía, cuando yo estudié, creo que 2 materias hice eso, logré hacer eso. Pero créanme que funciona bárbaro. Si uno puede leer el material antes de venir a clases, le saca mucho más el jugo a la clase, porque ya entiende mucho más de qué está hablando el profesor. Requiere voluntad, pero si pueden hacerlo, es lo ideal. Que logren traer el material leído a la clase siempre es ideal. Y en este caso, que tienen todo un apunte de cátedra, por lo menos el apunte de cátedra pueden leerlo. Después,
la fotocopia en los capítulos del libro, pueden leerlo quizá después de la clase, pero por lo menos leer el apunte de cátedra antes de venir a la clase les va a venir muy bien, y les pueden aparecer dudas que por ahí en las clases yo se las evacúo o no, y pueden preguntar en ese momento, si profe, yo esto cuando lo leí no lo entendí, ahora que usted lo comenta tampoco, ¿cuál es el...? Y me consultan. Sí, y también Milagros pregunta si pueden ir contestando las preguntas para autoevaluación. Obviamente que sí, a medida que vayan leyendo el material pueden ir contestando esas preguntas, y también lo que les dije antes, las actividades prácticas, ¿sí? Mi idea es corregir las actividades prácticas cuando tengamos esa clase híbrida, semipresencial. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? No, profe. No. Para los que no estaban en el grupo, voy a volver a enviar por lo menos las fotocopias del libro, se las voy a enviar de nuevo. El resto del material lo tienen en comunidades, ¿sí? Los que no estaban en el grupo de WhatsApp, vi que se incorporó gente después de la clase del lunes, así que les voy a volver a enviar ese material. Obviamente los que ya lo habían bajado el lunes, descártenlo, ¿sí? Es lo mismo, de volver a enviarlo para los que no estaban en el grupo. Bueno, espero que vengan los técnicos de Fivertel y que el lunes pueda estar tranquilo con internet, porque si no es como que uno está ahí tensionado, estoy dando clase mirando si tengo conexión o no. Antes yo estaba mirando el archivo que estaba compartiendo y se me cortó y no me había dado cuenta. Es un tema, venía bien, el año pasado había tenido problemas en el primer cuatrimestre, después se solucionó, ahora esperemos que me lo solucionen y no tener problemas el lunes. Bueno, cualquier duda me consultan por el grupo de WhatsApp, ¿sí? O también les dejo esto, no sé si les figura en guaraní o no, les dejo mi correo. A ver si lo escribí bien, fccon.unr.edu.ar. Ahí en el chat les escribí mi mail, ¿sí? Que también pueden usarlo para alguna consulta o duda, ¿sí? Bueno, estamos en contacto, vayan estudiando y nos vemos el lunes. Hasta luego. No, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.